Eso es, estamos grabando. Muy bien, Bella. Bienvenida a todas. 17 mujeres estamos hoy en el círculo. Hola, hola a todas, un placer. Las que no me conocéis, alguna habéis entrado quizás sin conocerme todavía. Soy María Atma. Y bueno, pues hoy vengo a compartir un tema muy interesante. Ya sabéis que vengo haciendo muchas charlas, vengo haciendo mucho trabajo de conciencia con lo femenino. Vengo haciendo trabajo de los círculos de luna, luna nueva, luna llena, abiertos para todas las mujeres y hombres, pero normalmente participamos mujeres, ¿vale? Y bueno, cada mes estoy ofreciendo algunas charlas relacionadas con lo femenino, con los sagrados femeninos, ¿vale? Y este mes, pues bueno, siguiendo el hilo, el mes pasado hicimos lo que eran las memorias uterinas. Buenas noches, Viviana. Y fue muy interesante también, me gustó mucho abordar ese tema. Y bueno, pues he ido sintiendo que iba a tocar este mes. Y bueno, pues sentía con mucha fuerza con todo lo que estamos viviendo hacer un poco una deconstrucción del patriarcado, ¿no? De este sistema que estamos viviendo ahora con tanta fuerza y que cuando pensamos que se está cayendo parece que se quiere agarrar todavía más, pero bueno, estamos en la caída, ¿eh? No estamos al final de ese ciclo. Entonces, bueno, voy más allá de explicar el patriarcado solamente desde lo histórico, voy a hacerlo desde otro lugar, ¿vale? Para que podamos tener una imagen global de lo que fue y a dónde hemos llegado hoy, porque cuando podemos reconstruir nuestra historia con conciencia y desde la sabiduría, lo que ocurre es que podemos proyectar un futuro mucho más claro hacia adelante. Cuando nosotros tenemos sesgada el conocimiento de nuestra propia historia, se nos es muy difícil imaginar un futuro diferente y solamente repetimos patrones, ¿vale? Entonces, voy a hacer una interpretación desde lo que yo he estudiado, yo misma he estudiado, de lo que he leído, de lo que he aprendido también de otros maestros y maestras, desde lo macro hasta lo micro, ¿vale? Para que tengamos una visión más amplia, no solamente histórica, sino más amplia de lo que es y de dónde viene este sistema, ¿vale? Entonces, como siempre, antes de empezar, vamos a conectarnos, porque aunque sea, parece que es una simple charla, esta charla está dentro de un círculo de mujeres, ¿vale? Y siempre para que la energía sea más alta, para que también nosotras recibamos información de nuestras conexiones, para que vayamos cada vez trabajando más la conexión a la tierra, la conexión al cielo, para que estemos nosotras más alineadas. Siempre me gusta abrir el círculo antes de empezar la charla y luego cerramos. Si alguien se tiene que ir antes de que yo termine, que aproximadamente yo creo que estaremos como una hora, un poquito más, pues simplemente da las gracias y puede salir del círculo si alguien se tiene que ir, ¿vale? Ya sabéis que de todas maneras recibiréis la grabación. Si alguien quiere compartirla por las redes sociales, no podéis compartirla de mujer a mujeres que sintáis que puede interesarles, ¿vale? Podéis siempre compartir mi trabajo y con respeto siempre de mi enseñanza y bueno, pues de lo que transmito, ¿no? Y también pues comentaros que el día 20 tenemos el círculo abierto de luna nueva y celebración del solsticio. Viene un fin de semana de viene mucho movimiento, así que os animo a participar para que nos ayude a estar alineadas con lo que va a entrar a partir de la semana que viene. Y bueno, pues ahí queda la invitación. En el cuadrito después en el YouTube dejaré la invitación al grupo. También pondré algunas cositas, las meditaciones que estoy compartiendo de enraizamiento y lo demás, para que también podáis realizarla y eso nos ayude a ir desmontando, ¿no? Ese patriarcado interno que todos y todas llevamos dentro. Y bueno, pues definitivamente, aunque estamos empezando a separarnos de esto, todas somos hijas de un patriarcado y es lo que nos ha tocado en este momento de la historia vivir, ¿vale? Y ahora primero vamos a conectarnos y luego voy a contaros un montón de cosas que tengo preparadas, ¿vale? Así que nos llevamos la mano derecha al corazón, la mano izquierda al útero, cerramos los ojos, ¿vale? Para conectarnos con nuestro silencio interno.
Damos un momento para que todo lo que nos trajo hasta aquí, todo lo que tuvimos que hacer para compartir en el día de hoy, este ratito, se vaya disolviendo en nuestra mente, todo lo que nos quede por hacer en esta noche o mañana, para que podamos centrarnos en el aquí y ahora, para recibir esta información con el corazón y la mente abiertos, para que esta información remueva también y podamos instaurar nuevos códigos de luz en nosotras desde una nueva perspectiva histórica y de nuestra memoria interna, de nuestras células. Y para eso, pues, nos abrimos a recibir esta información desde la conexión, llevando la atención a nuestro corazón. Al soltar el aire, permitimos que un haz de luz de color dorado descienda, atravesando hacia abajo, descendiendo a través de nuestro abdomen, saliendo a través del útero hacia la tierra, conectando con su energía, su centro cristal, y llenándonos de su energía, de su sostén, de su enraizamiento, llevando de nuevo la atención hacia nuestro corazón, inspirando, subimos esta energía ahora hacia nuestra garganta, hacia el centro de nuestra cabeza, hacia nuestra coronilla, y de ahí al cielo, hacia el sol, la luna, hacia el centro galáctico, conectando con esa parte más ascendida de nosotras y trayendo esa energía a nuestros corazones, conectando con nuestra triple llama femenina en el útero, corazón y asna chakra en medio de nuestra frente, conectando con nuestro poder, propósito y fuerza. Pedimos también la conexión a las 4 direcciones magnéticas, a sus guardianes y guardianas, para que hoy den luz a nuestros caminos, a nuestra conciencia, y nos acompañen en este círculo para aportarnos claridad, información, mensajes, apertura y luz, mucha luz, para que recorramos este ratito juntas. Y llamamos también a este círculo a nuestros guías y maestros, a la energía femenina de María Magdalena y a su linaje con el cual trabajo, y también conectamos desde nuestro corazón con nuestra sabiduría interna, con nuestra voz interior, que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. Y vamos a poner la mano derecha hacia abajo, la mano izquierda hacia arriba. Y visualizamos un haz de luz que va desde una mano, desde la mano izquierda recibiendo, pasa por nuestro corazón a la mano derecha y va conectando todo este círculo de 17 mujeres, más todas las que luego vean esta grabación, permitiendo que se unan nuestros corazones en un círculo sagrado de movimiento en espiral, de subida de vibración, de movimiento de la conciencia femenina, que va en espiral hasta todo el universo, y generando esta conexión entre nosotras con el cielo y la tierra. Vamos a dejar creado este círculo de mano a mano, de corazón a corazón y de alma a alma. ¿Vale? Podemos hacer una inspiración profunda. Soltamos el aire, llevamos las manos juntas al corazón.
Podemos aquí cantar 3 veces el mantra OM, terminado en NG, ¿vale? No en M, sino NG, para conectar con la conciencia femenina. ¿Vale? Vamos a cantarlo 3 veces como última parte de la alineación. Inspiramos, soltamos todo el aire, inspiramos. Oh. 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 Inhalamos, sostenemos el aire, visualizamos espirales de luz subiendo desde nuestro útero hacia nuestro corazón y hacia nuestras chakras, hacia el infinito. Soltamos el aire, soltamos las manos, vamos abriendo poco a poco los ojos. Bienvenidas a las que se han incorporado mientras que estábamos haciendo la conexión. Y muy bien, bellas mujeres. Bienvenidas todas. Y vamos a comenzar, creo que hay algo por ahí, ¿vale? Al final podré contestar preguntas que tengáis o cosas que queráis compartir conmigo, ¿vale? En principio pues voy a hablar. Esta vez no he preparado ningún PowerPoint, me parecía más interesante contaros directamente. Así que vamos a empezar, ¿vale? Para ver de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado. Patriarcado a veces nos suena, ¿no? Como lo podemos interpretar a veces como que es algo como en contra hombre y mujer, ¿no? Como patriarcado hombre, algo nosotras contra el hombre o el hombre contra nosotras, ¿no? Entonces quiero que quitemos esa idea, porque todos y todas somos hijos del patriarcado, todas, mujeres y hombres. Todos tenemos instaurado ese programa y todos estamos sufriendo ese programa, ¿vale? No solamente las mujeres, sino que los hombres también. Y esto es muy importante que desde aquí, desde esa visión, podamos verlo desde lo global. Como he dicho, quería ir primero desde lo global, porque no se trata de dar una clase de historia. No he venido a dar una clase de historia, eso está en los libros, sí que voy a hacer algunas referencias porque son importantes y marcan hitos importantes, históricos, pero es cierto que no es una clase de historia, es una manera de ver el patriarcado como un programa implantado, ¿vale? Un programa implantado que traemos todos y todas. Somos todas hijos e hijas del patriarcado, ¿vale? Este programa, este sistema se está cayendo, como estamos viendo, y nosotros estamos asistiendo a ese declive de este sistema, ¿vale? Pero todos estamos dentro de él, no estamos nadie ajeno porque sea algo masculino, no se trata de algo en contra de lo masculino, ¿vale? Quiero que entendamos desde ahí. Como he dicho, voy a ir desde lo macro, ¿vale? Entonces, para desde lo macro, lo primero que tengo que decir es que todos somos almas que hemos venido a Gaia, que es la Tierra, que es un ser femenino, que ha venido y está en evolución, ¿vale? Y nosotros como humanidad hemos decidido encarnar aquí para evolucionar junto con este ser, con este espíritu que es Gaia, y todos estamos en un propósito de alma, ¿vale? Tenemos que irnos ahí antes de meternos desde la mente en lo que es, ¿no? La mente patriarcal, que es el sistema este, ¿no? Que el programa implantado, las semillas implantadas, ¿vale? Para que lo entendamos, nos vamos hacia afuera. Entonces entendemos que Gaia es un ser que tiene su propio camino evolutivo, ¿vale? Y que dentro de ese camino evolutivo que está haciendo pasa por diferentes etapas, según esté más cerca de la luz o más lejos de la luz, ¿vale? Entonces nosotros, como humanidad, en todo este tema del patriarcado, que más o menos podemos decir, por ponerle un tiempo como fuerte, como así que se sepa que entrar al patriarcado en sí sería aproximadamente hace unos 5.000 años, ¿vale? Aproximadamente. Tenemos que entender que
cuando ahora nosotros miramos, por ejemplo, los diferentes países, pues pasa lo mismo que cuando vamos a ver ahora el patriarcado. No es que entra y todo ya es patriarcado, ¿vale? Fue entrando por oleadas y fue entrando, instaurándose en diferentes momentos y en diferentes espacios. Como por ejemplo, nosotros ahora mismo vemos que nosotros estamos en primer mundo y vemos que tenemos un sistema patriarcal, pero que es mucho más leve que el que pueden estar viviendo en África o el que pueden estar viviendo los países árabes, ¿vale? Pero todos estamos viviendo el mismo tiempo, ¿vale? Entonces que entendamos que dentro del patriarcado pasó igual. Hubo partes que entraron más fuertes y antes y otras partes que fueron entrando después, ¿vale? Entonces que no podemos verlo todo como que todo pasó de repente a gran escala, sino que fue poco a poco instaurándose, como he dicho, hace unos 5.000 años y lo más fuerte entró a partir del 2000, ¿vale? Del 2000 antes, o sea, de hace 2000 años, entró como, desde ahí empezó como la parte más oscura, ¿vale? Y esto está relacionado con los ciclos de Gaia de luz y oscuridad, ¿vale? O sea que igual que nosotros estábamos entrando en unos sistemas, la humanidad como humanidad, de oscuridad, Gaia estaba entrando también en su propio ciclo de oscuridad, ¿vale? Entonces quiero que entendamos que está todo conectado, porque esto es lo que un poco se nos ha quitado esa memoria, que es lo que hoy realmente vengo a despertar, esa memoria ancestral que tenemos, de conocer desde conectarlo todo, porque tenemos una visión de la historia muy desconectada. Sé lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado allí, pero no sé de dónde viene, por qué está ocurriendo o por qué vino, ¿no? O para qué. Entonces que entendamos que es algo mucho más allá de lo que nosotros podamos entender como sociedad o que nosotros podamos entender incluso como humanidad, ¿vale? Sino que entendamos que son estos ciclos que están relacionados con la Tierra y el Sol, que están relacionados, que son los ciclos del Sol, ¿vale? En los que nosotras, o sea, nosotras como Gaia y como humanidad, nosotros y nosotras, estamos inmersos, ¿vale? Entonces, nos ha tocado vivir como la parte más oscura, ¿no? De este ciclo, donde está más alejado del Sol central, donde nuestra galaxia está más alejada del Sol central, son ciclos de 25.000 y pico años, ¿vale? Y hemos estado en la parte más oscura, ¿vale? La parte de más oscuridad han sido estos últimos 5.000 años. Entonces ahí ya podemos empezar a ordenar un poco, ¿no? Que toda esa oscuridad que Gaia ha estado viviendo desde su separación del centro de la galaxia, desde el Sol central, pues nosotros lo hemos ido viviendo como una caída de la humanidad, ¿no? De la conciencia en la humanidad hacia también la oscuridad, ¿vale? Desde ahí es de donde quiero que entendamos todo esto que os voy a explicar hoy. Entonces, entendiendo ya, pues, resituándonos ahí, ¿no? Entendemos también que nada es permanente, que todo se está moviendo, que todo es cíclico, ¿no? Simplemente que desconocemos esos ciclos. Eso es lo único que ocurre. Solamente tenemos conciencia, por ejemplo, del ciclo de la Luna, que es lo más cercano, de algunos de los ciclos planetarios, pero hay ciclos más grandes, ¿vale? Y nosotros estamos terminando un gran ciclo, de hecho, pues todo este tema de los mayas, del 21 de diciembre del 12, tal, realmente es que ahí se terminaba ese ciclo, no es que ahí fuera a pasar nada, pero es como cuando acaba un ciclo y empieza otro, ¿vale? Simplemente que cuando nosotros estamos en el momento antes de amanecer es cuando está más oscuro, justo antes de que amanezca, ¿vale? Y luego no amanece de golpe. No es que de repente el sol está afuera, sino que poco a poco vamos vislumbrando un poquito de luz, un poquito de luz. Todavía hay oscuridad, pero también vamos viendo un poquito de luz, un poquito de luz, hasta que luego ya se hace patente que el día está aquí, ¿vale? Entonces eso en un ciclo de 25.000 años, pues no dura 2 días, ni 2 años, ni 3, ni 4, ¿vale? Entonces quiero que entendamos eso, hay que entender los ciclos para entender lo que nos está ocurriendo y entender que solo hemos hecho nada más que empezar. Esto también es muy importante que lo entendamos. Hemos hecho nada más que empezar. Y bueno, pues este es un año bisagra. Estamos en el 2020, que es uno de los años bisagra, donde va a haber un reseteo, ¿vale? De lo que yo ya he ido hablando, ¿vale? Y, y bueno, pues desde ahí entendemos que esta parte de estos 5.000 últimos años han sido los años de mayor oscuridad de todo el ciclo. Y que ahora es cuando empezamos otra vez a movernos
¿no? Y que esto está relacionado con la entrada del equilibrio. No es solamente con la entrada de lo femenino, ¿no? No es la entrada ni la activación de lo femenino, sino que es la entrada, o sea, el despertar de lo femenino para restablecer el equilibrio, ¿vale? Que lo entendamos así. Entonces, digamos que en estos 5.000 años ha habido como una caída, ha ido habiendo diferentes caídas de conciencia. Y en esas caídas han ido entrando energías cada vez más oscuras y más densas al planeta. Entendiendo esto, ¿vale? Nos damos cuenta que en una de esas caídas, gracias Bella, buenas noches, gracias, que en una de esas caídas es donde entra este sistema implantado, ¿vale? Pero que está dentro de nuestro aprendizaje como alma. Para que entendamos, necesitamos aceptar que lo que está ocurriendo es parte de un plan mayor, aunque lo desconozcamos, ¿vale? Y que también es parte del plan mayor, como he dicho, que nada es para siempre y que las cosas van a moverse y van a cambiar. Y que hay un gran despertar de lo femenino, pero para restablecer el equilibrio en la Tierra. Mucho antes de que estos sistemas patriarcales entraran y de que esta energía oscura entrara en la Tierra, había un sistema matrifocal, ¿vale? O matrilineal. En todas las excavaciones que se han hecho, se han encontrado que en estos centros de matrilineales o matrifocales, matrísticos, a mí no me gusta mucho la palabra matriarcado, porque entendemos, parece que es lo mismo, pero con mujeres y no tiene nada que ver. Porque el patriarcado es la autoridad a través del poder, del sometimiento a otros, y cuando era un espacio matrístico, era desde el círculo, desde un equilibrio entre todas las partes, ¿vale? Entonces no es lo mismo matriarcado que patriarcado, no tiene nada que ver. No, ahora el poder es de la mujer, no se va a tratar de eso, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Entonces se han encontrado que en esos espacios no había guerra, no se han encontrado armas, no se han encontrado vestigios de matar, no se han encontrado vestigios de tener que defenderse de nada, ¿vale? Porque la construcción social y política era de otra manera completamente diferente. ¿Vale? Entonces, desde que entendemos todo esto, pues voy a empezar a hablar un poquito, ¿no? de esto. Tenemos que entender que nosotros somos seres que nuestra conciencia y todo lo que nuestro aprendizaje viene dado por los símbolos y por los textos y por los sistemas, ¿vale? Que se nos han ido implantando desde fuera. Entonces, uno de los primeros textos que aparece, como sabéis, la escritura cuneiforme que aparece en Mesopotamia, es de las primeras veces que se escribe, ¿no? Que empieza la escritura. Desde ahí ya los primeros textos nos hacen saber, ¿no? Y voy a nombrarlo, que se llama Uma Elish, el primer texto, del que luego se cogería para hacer el génesis totalmente desvirtuado de la realidad, de lo que realmente contaba, porque no se nos puede olvidar que nosotros venimos de una tradición judio-cristiana y que nuestra tradición a nosotros se nos echó del Edén. Pero cuando tú estudias otras culturas te das cuenta que hay muchas culturas en las que nunca se le echó a nadie del Edén y siguen en el Edén, ¿vale? Entonces que entendamos cómo enraizamos con los simbolismos que nos han enseñado y de los cuales es la base de nuestra cultura. Y que todos esos simbolismos y que todos esos textos han sido resignificados, destruida la verdad que había en esos textos, como fin de implantar este sistema patriarcal. Y luego voy a dar la explicación de para qué. Vamos a ver por qué y luego para qué, ¿vale? Entonces, en este relato antiquísimo de Mesopotamia, como he dicho, de unos 5.000 años, Uma Elish, que podéis encontrar textos, ¿vale? Lo que se dice es que Uma era una diosa que vino a la tierra, a Gaia, o sea que ya se nos dice que había algo que vino, no estaba aquí, vino algo y era femenino, ¿vale? Y vino porque quería como emprender o sea, ser madre de una humanidad que lo que quería era que fueran hijos e hijas de la sabiduría, ¿vale? Eso es lo que significa Uma, madre de los hijos de la sabiduría. Entonces este texto, como digo, después fue desvirtuado y se le llamó Génesis, ¿vale? Y aparecieron pues todos esos dioses que ahora ya lo entraré un poquito a explicarlo, ¿no? Como he dicho, la Tierra fue como descendiendo su nivel de energía
conforme entraba en su ciclo más oscuro, y eso pues fue también repercutiendo sobre los estados y los niveles de conciencia de la humanidad. Y en una de estas caídas, que fueron varias, como he dicho, no se da de una vez, sino que todos los ciclos van como de a poco introduciéndose como por oleaje y avanzando por oleaje hasta que queda totalmente implementado el sistema, ¿vale? En una de estas aperturas que fue dada por una de las caídas de conciencia, porque antes sí que se estudiaban todos los misterios, había escuelas de misterios, los hombres y las mujeres estaban dentro de, guardaban la sabiduría y era la conexión con lo divino, la mujer era la conexión con lo divino mucho después de que entrara el patriarcado. La mujer todavía se la veneraba como la conexión con lo divino, como la puerta hacia lo divino. ¿Vale? Entonces, en una de estas caídas se abrió un vórtice y entró esta energía oscura a la Tierra, ¿vale? Que es la energía del poder. ¿Qué era lo que quería esta energía? El poder. ¿El poder sobre qué? Sobre el sometimiento, el poder a través del control, ¿vale? El poder al control del cuerpo, el poder hacia el control político, el control de la mente, el control de las masas, el control a través del dinero, ¿vale? El sometimiento a través del poder y del control, que es lo que hemos ido viendo, que poco a poco se ha ido instaurando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que, cómo se podía instaurar este poder tan fuerte? Porque una de las preguntas, ¿no?, que vemos y que se nos hace es cómo hemos podido perpetuar tanto tiempo este sistema y cómo las mujeres hemos sido parte de la perpetuación de este sistema, de madre a hija y de madre a hijo. O sea, hemos participado dentro de la perpetuación de este sistema, ¿no? Entonces, como he dicho, lo primero que había que deshacerse para que esta energía entrante pudiera instaurar estos códigos de patriarcado, ¿no?, que es el nombre que le hemos dado, el poder a través de lo masculino desvirtuado, evidentemente, desequilibrado, era que se tenía que quitar la energía femenina. ¿Por qué? Porque la energía femenina no va a través del poder ni del control, va totalmente al contrario de eso, como he dicho antes. En la energía femenina nosotros estamos en la misma, en el círculo toda la energía es igual para todos. De eso parte el encuentro en el círculo, que todos estamos a la misma distancia del centro. Entonces quiere decir que todos somos iguales, ¿vale? No hay pirámide, no hay jerarquía, ¿vale? Las únicas jerarquías que se establecían era por sabiduría, ¿no? Era por lo que hemos dicho, ¿no? Personas que tenían más conexión, pero no es que tuvieran una jerarquía porque sometían a los demás o porque tenían más que los demás, ¿vale? Sino era más bien algo de sabiduría y no era jerárquico, sino que esas personas compartían igualmente y eran iguales que todos, ¿no? Entonces, para que esta energía pudiera entrar y hacer este trabajo de sometimiento, de control, como he dicho, y de poder, porque no solamente el poder sobre, sino que es quitarnos el propio poder nuestro, hacernos ver que nosotros no tenemos poder, ¿vale? La energía femenina, y cuando hablo de masculino y femenino no me refiero a hombres y mujeres, ¿vale? No me estoy refiriendo a eso, ni a género, estoy hablando de energía, ¿vale? La energía femenina, como estaba diciendo, no tiene nada que ver, como he dicho, ni con el control, ni tiene nada que ver tampoco con imponer nada, sino que está dentro de un ciclo y de unos ritmos naturales, tanto en hombres como en mujeres. La mujer tiene más instaurada la energía masculina y femenina, ¿por qué? Porque nosotros parimos hombres y mujeres. Tenemos esas dos energías más desarrolladas. El hombre tiene mucho más desarrollada la energía masculina, ¿vale? Y tiene más carencia de energía femenina. Nosotros tenemos un poco más de equilibrio entre las dos, porque somos portadoras de las dos genéticas para poder traer esa energía al mundo, ¿vale? Entonces, como he dicho, ¿cómo se hizo esta implantación del sistema? Primero, quitando todo lo que tenía que ver con lo masculino. Lo primero que tenemos que entender es que toda la historia ha sido forjada por lo masculino. O sea, los primeros textos fueron de hombres, sacerdotes, escribas, todo masculino. Hay una orfandad de contar la historia desde la visión femenina, ¿vale? Tenemos que entender esto. Por eso digo que cuando hablo de estas cosas vengo a despertar memoria, porque tenemos como si fuera,
hombres y mujeres estamos huérfanos de la visión femenina de la historia, de cómo pasaron las cosas, porque nosotros hemos sido parte activa de toda la historia de la humanidad y se nos ha quitado ese derecho. No aparecemos en los libros de ninguna manera. Fuimos aniquiladas totalmente de esa parte. ¿Vale? Entonces, desde Mesopotamia, la historia escrita está escrita por hombres. ¿Vale? Fue contada por hombres. Y es un registro parcial de la realidad, de todo lo que ocurrió y distorsionado, que nos ha hecho mucho daño en la psique de hombres y mujeres. Por eso he dicho que el patriarcado afecta a los hombres también, no solamente a las mujeres. Es un virus que está dentro de un sistema enfermo para hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces, fue contada la historia solo desde un punto de vista. Solo desde un punto de vista. ¿Vale? Y nosotros somos parte esencial de esta historia. Somos parte, actoras, actrices, somos generadoras de historia. Somos parte de toda esta creación de la sociedad. Y esto no se nos puede olvidar, ¿vale? Y eso ahora es algo que las mujeres estamos reclamando, pero porque para restablecer el equilibrio para hombres y mujeres, ¿vale? Yo quiero que el mensaje llegue claro para que no empecemos con los roles de la historia, ¿no? Sino que es desde ahí. Es un restablecimiento del equilibrio porque hombres y mujeres estamos desequilibrados con esta orfandad. Entonces se nos ha excluido de elaborar símbolos, de elaborar filosofía, de elaborar leyes, ¿vale? Todo lo que es la base fundamental de toda la humanidad y de toda nuestra sociedad. Entonces, como decía, ¿cómo se explica? ¿No? Bueno, de toda la filosofía y de todo, la creación, de todo lo que son las filosofías de la creación y de todo, hubo un momento en que se nos apartó. ¿Vale? Entonces no tenemos esa visión desde lo femenino de lo que ha ocurrido. ¿Sí? Vale, que no quiero que se me vaya nada, que lo tengo por aquí todo muy bien apuntado para que no se me vaya ninguna de las ideas. Entonces, esa es una de las partes, ¿no? En las que, como he dicho, esta energía que entra oscura empieza a echar a un lado lo femenino, a demonizarlo, desde ya los textos antiguos, para que pueda entrar esta energía de control. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo primero que hacen es cortar la conexión al cielo, ¿vale? Ahora voy a explicar cómo. Y luego la conexión a la tierra, que es nuestra sexualidad, ¿sí? Creo que esto lo vemos claro todos y todas, ¿no? Porque no sé si he visto por ahí algún hombre también, ¿vale? Entonces, el pensamiento patriarcal, lo que ahora llamamos la mente patriarcal, ese pensamiento patriarcal oscureció todo y hizo olvidar la existencia de la parte femenina de la historia, ¿vale? Y es un hecho que ha afectado enormemente, como he dicho, a hombres y mujeres, en la psicología, en nuestra psique, masculina y femenina. Muy bien, ¿cómo se va dando, como he dicho, esto se va dando por oleaje o por capas, ¿vale? Hasta que se quede instaurado en todo el planeta, ¿no? Este sistema patriarcal. Y se da en varias transiciones, vamos a llamarlo transiciones, ¿no? Entonces va haciéndose poco a poco. Primero es la apropiación de los hombres de nuestra capacidad sexual. Como he dicho, lo primero que había que cortar era la sexualidad. Es lo primero que se corta. ¿Por qué? Porque es la conexión a la tierra. Cuando nosotros como pueblo estábamos conectados a la tierra, se veneraba a la madre, se veneraba a lo femenino. ¿Vale? Aquí tengo una frase de un escritor famoso que es que como ¿cómo podríamos hacer lo que estamos haciendo en la Tierra si nosotros veneráramos lo femenino? Tiene que haber habido tal separación de lo femenino y tal odio hacia el cuerpo y todo lo que representa lo femenino para poder hacer lo que le estamos haciendo a la Tierra. Si no, no sería posible porque somos uno con ella, lo sentiríamos, ¿vale? Entonces, la apropiación del hombre de la capacidad sexual y reproductiva de la mujer es uno de los primeros pasos que se hace en las civilizaciones para instaurar el poder patriarcal, ¿vale? Entonces, esto ocurre antes de la formación de la propiedad privada y de la instauración de la familia patriarcal. Es mucho antes que empiezan los pueblos guerreros, llamados por la sangre, que empiezan a guerrear para
ya ha entrado esta energía, ya se ha instaurado en nuestra conciencia y empieza la energía de guerra, porque antes de eso, la única sangre que se derramaba era la sangre de nuestro ciclo lunar, que es sangre de paz, porque no es sangre que viene de ninguna herida, no es sangre que viene de matar, es sangre de paz, es sangre de vida. Después de eso, toda la sangre que ya se generó era sangre de muerte y de guerra, y era por apropiación de la tierra. En el momento en que se empieza a demonizar y a tratar al cuerpo de la mujer como si fuera una mercancía, empieza la separación y la desconexión del hombre de la tierra y empieza la explotación de la tierra. ¿Vale? Y esto quiero que quede muy claro porque es la base de lo que está ocurriendo ahora. Esa es la base. A lo mejor ya no lo vemos tan claro porque se ha vuelto, esas semillas que tenemos del patriarcado se han normalizado. Lo tenemos normalizado, ¿vale? Pero antes no era así la cosa, no era así. Y lo vemos en algunos de los pueblos primigenios que todavía quedan en la tierra, ¿no? Cómo veneran todavía a la diosa, cómo veneran todavía a la tierra, ¿vale? Y al principio masculino y femenino por igual. Entonces, esto, como he dicho, ya empieza a través de las guerras cuando los hombres empiezan a querer tener más en este virus del control y del poder energético que entra, en el que ya lo que quiero es la tierra que tiene el otro, el no sé qué que tiene el otro, y entonces ya empiezo por la fuerza, porque eso es una de las cosas que se ha caracterizado del patriarcado, que no es el poder por el poder interno, sino el poder a través de la fuerza, la opresión y el sometimiento, ya sea de hombres y mujeres. Solamente que a los hombres se los sometía como medio de producción, ¿vale? Como medio de trabajo, y a las mujeres se las explotó como medio de trabajo sexualmente y también en su biología reproductiva, ¿vale? Porque tenemos también pues, todas esas cosas. ¿Vale? Entonces, mucho antes ya de lo que he dicho de la propiedad privada y tal, ya se instauró esa cosa de la apropiación del hombre de la sexualidad femenina, porque se vio que era por ahí por donde se podía empezar a implantar, ¿no? Y entonces en la guerra lo primero que hacían era esclavizar a las mujeres, las violaban, implantaban su semilla para que hubiera, para que su o sea, su propia ADN, ¿no? Su propia identidad como pueblo quedara marcado en esos pueblos que se conquistaba, y luego se hacía a las mujeres esclavas. Y ahí es donde comienza realmente la historia de los primeros patriarcados en los pueblos arcaicos. ¿Sí? Desde lo más, así lo más denso, la energía más densa. ¿Vale? Y empiezan a hacer la construcción de los estados, de estos estados arcaicos alrededor de la familia patriarcal. Esto estamos hablando desde hace 5.000 años. Imaginaros cómo tenemos ese sistema implantado. Ya no lo vemos, ya no está latente, aunque sí que lo vemos y es latente, pero es como que lo tenemos tan interiorizado, ¿verdad? Que muchas veces esas semillas no somos capaces de verlos porque son 5.000 años de repetición, ¿vale? Y ahora nos toca deconstruir todo eso, ¿no? Deconstruirlo. Entonces, por eso quería que entendiéramos antes que es parte de un ciclo, ¿no? Y que es parte de una energía oscura que entró y que ahora está tocando, que por vibración, que como la Tierra va a volver a su ciclo de luz, aunque esa energía oscura quiera prevalecer en el planeta, no es posible, porque es un mandato cósmico. Todos estamos dentro de ese ciclo de crecimiento, ¿vale? Entonces, igual que eso fue un mandato cósmico y parte de un proceso en el que la oscuridad entró, cuando entre la luz, igualmente por ese mismo ciclo va a tener que salir la oscuridad, ¿no? Entonces, que entendamos que todo es un proceso, que estamos dentro de ese proceso, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué se hizo? La perpetuación de la familia patriarcal como el hombre, el propietario. Ahí aparece la propiedad privada. Entonces, lo primero de lo que es propietario el hombre es de la tierra, de la mujer y su descendencia. Y esto es fuerte. Y esto ha sido hasta hace muy poco tiempo. Y lo sabemos, porque ahora iré diciendo por qué sabemos que esto es así. Pero esto ha sido hasta hace muy poco tiempo porque eso fue legislado. En un momento dado se legisla y se hacen leyes conforme a esto. ¿Vale? Entonces, la dominación y la jerarquía a través de la esclavización, ¿vale? De las mujeres por los pueblos conquistados, la instauración de la familia patriarcal como el hombre
como propietario, fijarse, propietario, ¿qué ocurre? Cuando yo soy propietario de alguien o de algo, puedo explotarlo y puedo hacer lo que quiera. Esa es una de los temas más fuertes de la propiedad privada, ¿vale? Cuando creemos que somos dueños de algo, que poseemos algo, y volvemos a lo que hemos dicho de ese sistema de control y a ese sistema de opresión a través del poder y de hacernos cada vez meternos más en la oscuridad de cómo conectar con nuestro poder personal, porque esa es la energía femenina de la diosa, ¿eh? El conectar con nuestro poder personal. Por eso ahora, con toda esta entrada de luz y de energía para restablecer el equilibrio, lo que ocurre es que ese despertar viene porque estamos entrando, estamos volviendo a conectar con nuestro poder personal, estamos buscando nuestro poder personal que está adentro y que tanto tiempo se nos ha negado a hombres y a mujeres. Por eso digo que el sistema, este virus que le digo yo, esto sí que es un virus y lo demás tonterías, ¿vale? Está metido hasta los huesos en todo y todas. Todos somos hijos e hijas de patriarcado. Muy bien. Entonces, la subordinación sexual de la mujer se institucionalizó. O sea, vamos, fijaros hasta qué punto llegamos, ¿no? Y esto se hace, en primer lugar, en el aproximadamente 3600 a.C. a través del primer código legislativo que se llama el Código de Hammurabi, ¿vale? Muy conocido, pero que seguramente lo hemos escuchado por ahí, pero no sabemos qué connotaciones tuvo ese código, esa instauración del primer código penal, ¿vale? Penal porque se penaba, o sea, había castigo para lo que cuando se saltaban esas reglas. Por supuesto, regulaba otro montón de cosas, no solamente el tema de la sexualidad femenina, pero cuando lees, que son unas 300 y pico leyes, cuando te pones a leer, es algo que se ha metido tan dentro de nosotros, ¿vale? Imaginaros que había leyes, bueno, a la mujer se le quitaron todos los derechos. Estamos hablando de que esto, como he dicho, fue paulatinamente. Sí que había mujeres con derechos, pero porque estaban sometidas sexualmente, en el sentido, ahora lo voy a explicar, primero quiero explicar lo del código, ¿vale? En este código lo que hace es legislar e institucionalizar el cómo se puede relacionar la mujer sexualmente. Entonces, la primera ley es que ninguna mujer puede estar sola. Fijaros qué potente. Ninguna mujer puede estar sola. O es, o es esposa, o es hija, o es madre. O sea, o el dueño es su padre, de su padre pasa a su marido, y esto es una de las cosas que todavía hoy queda vigente. Cuando tú vas al altar, tu padre, o sea, te da a tu marido. Que eso es un simbolismo de todo esto de lo que vengo hablando. ¿Vale? Fijarse. Cuando vas al altar, tu padre te da a tu marido. O sea, ¿no? Es como yo te doy a mi hija. Es que era así. Es que eso estaba legislado así. ¿Vale? Se repartían. ¿Vale? O sea, que se utilizaba la mujer como moneda de cambio para otro tipo de cosas. Yo te doy a mi hija, tú me das esto, yo te doy aquello. Había una dote, ya lo sabéis, había un dinero. Si la mujer no era fértil, el hombre podía rechazarla. Esto está legislado, pero hasta hace muy poco. O sea, estamos diciendo que el divorcio en España es algo relativamente desde hace muy poco tiempo. Que las mujeres pudiéramos tener una cuenta corriente no hace ni 40 o 50 años. O sea, imaginaros la repercusión. Estamos hablando de que estas leyes son del 3600 antes de Cristo. Es mucho tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, como estaba diciendo, las mujeres eran o los dueños eran los padres o los maridos o sus hijos. No podía tener propiedades, no podía tener propiedades ni nada en relación a la economía. Era una mera, su función era reproductiva, ¿vale? Porque era en la parte, ¿no? Que era de servir y de tener los hijos. Entonces, antes cuando he dicho que se nos cortó la conexión con lo divino, se nos cortó la sexualidad, ¿vale? ¿Qué es lo que quedó? El corazón. Cuando el corazón no está nutrido ni por el cielo ni por la tierra, ¿qué nos queda? El servir, sirvienta.
¿vale? Sirvientas. Y hoy en día todavía tenemos vestigios de eso, porque damos y no sabemos decir que no. Y además, si decimos que no, nos sentimos culpables. ¿Y esto de dónde viene? Pues mira de dónde viene. Porque lo tenemos instaurado como un sistema, aunque nosotros no lo reconozcamos. ¿Vale? Eso es lo que quiero que despertemos las memorias hoy. Que entendamos de dónde vienen estos mecanismos. ¿Vale? Entonces, bueno, como eso, un montón de cosas que se regularon conforme a la sexualidad. ¿Mm? El hombre no tuvo regularización para nada en su sexualidad, con lo cual a la mujer ya se la cosificó, se la trató como una cosa, como una mercancía más. ¿Quién eran los que tenían el poder? Los que tenían la producción, los que producían. Las mujeres no podían producir. Entonces, cuando se establece la diferencia de clases, a ver dónde lo tengo esto aquí, ¿vale? Había los que dominaban los que tenían la producción y luego la otra división de clases era en relación a los vínculos sensuales que tenían las mujeres, ¿vale? Entonces, por eso se sometían, porque si tú te sometías, la cosa te iba bien. ¿Mm? Si no te sometías, la cosa te iba mal. O lo peor que te podía pasar era estar sola y no tener ningún hombre, ¿vale? Las mujeres solas eran como si fueran lo peor de la parte más baja de toda la sociedad. La que no tenía un marido, la que no tenía un padre. Imaginaros, las mujeres no podían estar solas. Y eso lo tenemos todavía metido muy dentro en nuestra cultura, en este sistema. Lo que pasa es que está tan profundo que no sabemos ni de dónde viene. ¿Vale? Pues viene de aquí, de este maravilloso código que nos metieron en todas nuestras memorias ancestrales. ¿Vale? Entonces, la única manera que tenía la mujer de acceder a lo que hemos dicho, a las posesiones o la producción, era a través de sus vínculos sexuales. Entonces, de manera artificial, lo que hemos dicho, se regula los derechos de las mujeres, que lo que hicieron fue quitárselos todos, prácticamente, ¿vale? Y entonces se crea una división artificial en la que se divide entre mujeres respetables, las que tienen un nombre. Fijaros, mujeres respetables, las que están con un hombre. Y ahora, mujeres no respetables, las que no están con un hombre. Esa fue la división. ¿Mm? Entonces, claro, ahí empieza la división entre el mismo género femenino. ¿Vale? Y ese miedo a que me quites mi hombre, y a que mires mi hombre, y al estar sola. ¿Lo veis? Quiero que lo sintáis, más que lo veáis, quiero que lo sintáis. Porque son miedos muy ancestrales, son semillas que tenemos muy ancestrales, ¿vale? Que están ahí y que se despiertan, se nos despiertan, ¿no? Entonces, esa rivalidad tan conocidísima de lo femenino, ¿no? De que nosotras que somos rivales y nos peleamos y tal, viene de ahí, de esa separación que se hizo, ¿vale? Entonces, era sálvese quien pueda. Y quien tenía un hombre, evidentemente, como la mirara o intentara, pues imagínate, ¿no? Cosa que anteriormente en lo matrifocal eso no existía. Eso no es, evidentemente, ¿no? Muy bien, hasta aquí yo creo que se ha removido la cosa un poquillo, ¿no? Creo yo, no sé cómo andaréis por ahí, no os veo porque me quita la pantalla, pero creo que es potente lo que estoy diciendo, ¿no? A ver las caritas. ¿Qué ocurre? Cuando no sabemos esto, pues claro, andamos pues, en la oscuridad. Andamos en la oscuridad. Y se mueven cosas que desconocemos. Entonces, esa cosa nosotros de ese servilismo, esa cosa del servir al hombre, esa cosa de darnos en demasía, de nosotros lo último, que lo estamos viendo en países tan desarrollados como España hasta hace muy poco tiempo y lo vemos todavía en las abuelas. Eso viene de ahí, eso viene de esa desconexión. Y voy a continuar, ¿vale? Porque tengo bastante más, tengo bastante más para contar. Entonces, como decía, mucho después de que todo esto ocurriera y empezara a implantarse, como he dicho, en diferentes núcleos, no ocurre en todas las civilizaciones a la vez. Va ocurriendo poco a poco porque la oscuridad va entrando poco a poco en el sistema, ¿vale? Y se va instaurando poco a poco. El código de Hammurabi, claro, empieza en la zona de Oriente, de donde ahora está como lo más profundo y donde la mujer ha sido más maltratada, todo lo que tiene que ver con los sistemas musulmanes.
¿vale? Todo esto de, hablando desde lo extremo, ¿no? Hay otra parte que no es extrema y está en la luz, hablando desde esa oscuridad, ¿vale? Entonces, mucho después, como he dicho, de la subordinación, de esta subordinación donde ya se legisla y donde ya empieza a meterse en esos códigos internos que todavía vemos hoy en día, todavía se veneraba a la diosa, todavía se veía a la mujer como un vehículo entre lo divino y lo humano, todavía se permitía, ¿no? Y se hacían rituales de veneración a la tierra, ¿vale? Todavía había sacerdotisas, había videntes, había curanderas, todavía había todo eso, aun cuando ya estaba apareciendo la oscuridad desde ese aspecto que os he contado. El poder metafísico era femenino, ¿vale? También masculino, pero muy femenino, porque éramos como el canal, porque siempre se nos ha visto como el canal, ¿vale? Y ese poder metafísico era venerado tanto por hombres como mujeres, ¿vale? Y como he dicho, todavía estaba la madre antigua, la antigua religión. El poder de la diosa estaba vivo todavía. ¿Mm? O sea que por eso digo que todavía hubo un tiempo que dentro de que todo eso estaba ocurriendo, todavía la diosa estaba viva, todavía estaba ese trabajo de la escuela iniciática, todavía se iniciaban sacerdotisas, todavía había todo ese trabajo del conocimiento de los misterios, ¿vale? Que enseñaban hombres y mujeres y que eran auténticas carreras donde había iniciación, pero era una carrera donde se estudiaban muchísimas cosas y muchísimas artes. Pero claro, el ciclo oscuro todavía estaba entrando, todavía estaba poco a poco entrando. ¿Vale? Hasta que llega un momento en el que ya empezamos a hablar de las religiones monoteístas, ¿m? Porque antes había un panteón muy amplio, tanto de dioses como de diosas, ¿vale? Pero entra desde Oriente a través de los judíos, no voy a decir los hebreos porque hay una parte hebrea, ¿no? que es desde la luz y que venera a lo femenino y que de ahí vienen muchas de las tradiciones como la de María Magdalena. Sí, aunque María Magdalena era una iniciada de Isis de los templos de Egipto, ¿vale? Pero venía de ese linaje, igual que Jesús venía de su linaje también, de misterios, de iniciados en los misterios. ¿Vale? O sea que hay una parte muy luminosa en los hebreos, pero luego está la parte judía, ¿vale? Que es de donde viene implantado ya de gordo todo el sistema. Nosotros tenemos bases judío-cristianas, o sea, de las dos, de como de los más fuertes del patriarcado está ahí, entre los judíos y luego el cristianismo. ¿Vale? Voy a explicarlo, voy a desarrollarlo un poquito para que lo entendamos. Entonces, en este tiempo, o sea, lo que se hace es que se derroca el poder de la diosa y se instaura el monoteísmo, el dios dominante. Cuando tú lees las escrituras, te das cuenta que hay un momento en el que hay un dios, ¿vale? Que es como bondadoso, dador, iluminador y demás. Y luego entra este señor que se llama Yahvé, ¿vale? Que es un sanguinario, porque es un sanguinario el hombre, no podemos decir otra cosa, y si no, pues ahí están los textos, vamos, que no una interpretación mía subjetiva, es muy objetiva por lo que está escrito, ¿no? De hecho, intenta varias veces cargarse a la humanidad y es bastante despiadado el hombre, ¿no? Entonces, entran los dioses dominantes desde Oriente, ¿sí? Y lo que fuerzan es de nuevo, el sometimiento de la fertilidad de la diosa. ¿Mm? Entonces, hay un cambio en todas las escrituras. Tenemos que tener en cuenta que desde el aproximadamente 300, 200 y pico, 300 después de Cristo, ¿vale? Hasta el 1300, da igual a la cultura que tú vayas, ahí es donde empieza ya lo que es lo más profundo, lo más oscuro. Da igual a la cultura que tú vayas, que todos los textos fueron tocados, todos los textos a través de diferentes concilios, ¿vale? Son tocados y son cambiados, ¿vale? Son quitados los textos que no convienen para el sistema y son instaurados como fuerza y poder, porque imaginar, o sea, cuando entra el Dios es el creador de todas las cosas, sin principio femenino. No existe el principio femenino.
Vale, un besito, Lidia. Vale, entonces se somete, igual que se ha sometido a la mujer, se somete también a las diosas y empieza a verse todos los escritos de mitología y demás donde los dioses violan. Hay violaciones, hay raptos de las diosas, ¿vale? La diosa madre se convierte en consorte del dios, de este dios tan buena gente, ¿vale? Sin querer, por supuesto, ni en ningún momento faltar respeto a nadie en ninguna de sus religiones. Estoy hablando de textos sagrados, está escrito, no me lo estoy inventando. Eso está escrito ahí. Y hay ese cambio, sobre todo desde el concilio de Nicea, ¿vale? Donde se hace un expurgamiento en nuestra religión, porque pasó igual en la India, pasó igual en Oriente, pasan todos los textos sagrados. Hay un momento donde ya el patriarcado entra y cambia todos los textos, ¿vale? Entonces, ahí quitan la mayoría de los textos donde Yeshua, no Jesús, Yeshua, que es como la parte, vamos a decir, ascendida de este ser que vino, ¿no? Que luego lo hemos conocido como Jesús, Cristo, para nosotros, ¿no? Ahí es donde realmente se veía quién era María Magdalena, cómo las mujeres estaban dentro de lo que era cómo Jesús respetaba a la mujer, un montón de, bueno, todo lo que hizo Jesús, todo eso se quita de los textos, desaparece. Desaparece la antigua religión, empiezan a quitar textos hasta que hoy en día no ha quedado nada, ¿vale? Lo que queda es por las antiguas tradiciones de misterios que ya en este momento en el que empieza a quitarse, porque ese corte que se nos hace, ¿no? De ya no puedes por ti mismo acceder a la divinidad, sino que ya tienes que ir a los sacerdotes para acceder a la divinidad. Fijaros qué diferencia, ¿vale? Antes sí, pero porque las sacerdotisas la encarnaban y era lo mismo hombres que mujeres. Pero luego ya no, ya solo podías ser sacerdote para encarnar o para conectarte con la divinidad, ¿no? Entonces, que no se me vaya. ¿Vale? Entonces, como he dicho, entra el monoteísmo hebreo, judío, más bien, y ahí ya la mujer pasa a ser nada. Ahí ya no es nada, era un animal. Es una de las bases de nuestra maravillosa cultura, junto con la verdad aristotélica, porque los griegos fueron otros de los que dieron bastante, ¿no? Y lo que he dicho, la mitología igual. Ya se ve cómo los dioses raptan, violan a las mujeres, no hay ningún respeto, todas las diosas son consortes de otros dioses, no hay mujeres, hay muy pocas diosas libres, las que se llamaban vírgenes. Virgen realmente lo que significa es no sometida al hombre, no es nada de lo que nos han contado. Una virgen es alguien que no está sometida a un hombre, ¿eh? Que eran mujeres libres, de las que no se veía, porque era penado ser mujer libre. Entonces podemos empezar a entender todas esas semillas que tenemos instauradas, ¿verdad? Creo yo que algo se despierta, ¿verdad? Entonces, como he dicho, el monoteísmo atribuye a un señor, a este señor, Dios, en el Génesis. O sea, yo he hablado del primer texto que luego deriva en el Génesis, ¿vale? Y que no era Dios, era una diosa, era Uma, ¿vale? La madre de los hijos de la sabiduría, ¿vale? Ahora entra el Génesis con este Dios castigador que vuelven a romper, ya empiezan con la resignificación de los símbolos. La serpiente, que era algo sagrado, se convierte en algo demoníaco, porque era el poder de la sexualidad, que como hemos dicho, nos lo habían cortado, porque era parte del sometimiento de lo femenino. ¿Vale? Y a este señor pues se le atribuye la procreación, nada más y nada menos. Él es el que procrea, crea y procrea. Y el señor y el rey, ¿vale? Y todos los demás pues estamos sometidos a él, incluidos los hombres, no solamente las mujeres. Las mujeres más, pero los hombres también, ¿vale? Y bueno, pues por ahí queda la cosa, ¿no? Luego se hace la comunidad de la alianza, que también eso se nombra todas las veces que vamos a ir a misa, ¿no? La comunidad de la alianza, bella y eterna, eso solo se hizo con hombres, la mujer no estaba dentro de esa alianza, la mujer quedó excluida de lo sagrado, quedó excluida de la religión, quedó excluida de la filosofía,
quedó excluida de la metafísica y de esa conexión con lo divino. Y se nos cortó, ahí se nos cortó esa capacidad de conectarnos, ¿vale? Y de ahí va, pues continúa la involución, evidentemente, ¿no? Hasta ya, pues que llegamos a toda esa parte, o sea, va como hemos dicho, ya toda esa etapa ya es como la última caída, de las últimas caídas, y lo gordo, gordo, empieza hace 2000 años. Porque aunque no nos guste, aunque Yeshua no venía con esa intención, pero marcó el principio de la parte más fuerte del patriarcado con Jesús y todo lo que ocurrió, que luego ha quedado como toda nuestra base judeo-cristiana, ¿vale? De Cristo. La figura de Cristo no es Yeshua, no es el Jesús ascendido, no es este maestro ascendido que vino, ¿vale? Sino lo que han hecho con esa historia, cómo la han utilizado para terminar de meter las semillas del patriarcado, ¿vale? Porque pues ya como ya sabemos, luego se han liberado muchos documentos, luego se ha sabido ya muchas cosas sobre quién era realmente María Magdalena, quién era realmente Jesús, cuál fue la auténtica historia, que un día, pues si queréis, puedo dar una charla con respecto a esto, ¿vale? Porque es algo muy interesante. Entonces, al resignificar todos nuestros símbolos, tenemos que entender que esa resignificación para nosotros es la base de nuestra psique, es la base de cómo nosotros pensamos y vemos el mundo. Entonces es como que todo se ha distorsionado para todos, para hombres y para mujeres, ¿vale? Entonces, como he dicho, hace 2000 años donde empieza como lo más fuerte. Y esta iglesia católica, cristiana, pues empieza la debacle total de lo que quedaba del femenino sagrado, ¿no? Y de hecho solo hay que leer la escritura. Aunque muchas veces pues se pregunta una cómo podemos seguir perpetuando el sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, lo primero que te hacen cuando naces y te bautizas es sellarte la coronilla. Te la sellan, te ponen una cruz para que no haya conexión. Es lo primero que hacen al nacer. Entonces, como ahí hay un montón de simbolismo en los que se te van cerrando todos tus sellos, que son tu conexión con los estados metafísicos y ascendidos de conciencia. Por eso digo que en hombres también, no solamente en mujeres. ¿Vale? Y bueno, pues en esta devaluación simbólica, como he dicho, la primera metáfora es todo esto relacionado con que Eva, ¿no? Todo este sistema del cristianismo de que Eva fue la perdición del hombre, fue la perdición de la humanidad, o sea que ya nacemos con toda esa movida cuando nacemos mujeres en nuestra cultura, en otras culturas la suya, porque también se tocaron esos libros para que la mujer cargara con esa energía, y como las mujeres como seres inferiores a los que se les puede explotar. Como he dicho, eso es un simbolismo directo con la tierra. Nosotros encarnamos la madre tierra. Las mujeres encarnamos porque procreamos, ¿vale? Entonces, cuando a nosotros se nos puede someter la imagen, es que se puede someter a la tierra. He dicho que tenía una frase que no sé dónde la he copiado, pero la había copiado, pero no pasa nada tampoco. Pero vamos, que tenía que ver con eso, ¿no? Con que justamente cuando nosotros, Gaia es femenina, la tengo aquí, y como el cuerpo de la mujer es para utilizarla, el cuerpo de la mujer es para utilizarlo, nosotros podemos también utilizar a Gaia, ¿vale? Entonces, ahí estamos, en ese momento estamos. Por supuesto, como he dicho, ya a partir de que entra la Iglesia católica, empieza toda la mayor debacle, pues todos ya sabemos lo que ocurrió con lo que quedaba de la energía femenina. Muy bien, un besito. Cuando entró todo lo que en la parte más oscura, ¿no? Que es lo que venimos viviendo, vale, todo lo que venimos viviendo yo creo que en los últimos 2 milenios, ¿no? Donde se ha vivido toda esta, tenemos que entender que cuando se hacen cosas muy fuertes en la humanidad quedan huellas en nosotros, quedan huellas emocionales, quedan huellas en nuestro ADN.
quedan huellas de memorias ancestrales que aunque nosotros no las sepamos reconocer, luego despierta cosas en nosotros, porque tenemos todas esas memorias, ya lo hablé en los linajes, ¿no? Eso está en los linajes y está en nuestras células. Entonces, cuando ocurre todo esto de la Inquisición, donde hubo toda la barbarie que se hizo, donde estábamos viviendo la mayor oscuridad de todo lo que quedaba de coleteo ya, porque claro, para nosotros lo vemos, decimos, madre mía, ¿cómo va a ser eso el coleteo si eso fue hace 500, 600 años? Es que eso no es nada. Daros cuenta, en un ciclo de 25.000 años, ¿no? O 25.600 años, 500 años no es nada, es esto de tiempo, no es nada, ¿vale? Quiero que lo veáis desde esa perspectiva. Entonces ahí es como que se comprimió lo más fuerte, ¿no? En esa última etapa de mucha oscuridad, donde se terminó de sesgar por completo la energía femenina, porque hasta ahí, como he dicho, por ahí me dejan preguntas, pero luego, y no sé lo que voy a contestar. Yo estoy dando desde mi visión. Hay cosas que podré contestarlas y otras no. Lo intentaré, luego miraré las preguntas que tengáis, ¿vale? Entonces, esa última parte de lo femenino, ¿no? Que quedaba, que todavía había sacerdotisas, todavía quedaban las curanderas, todavía se tenía esa sabiduría que iba de boca a boca, porque ya no se, ya todo lo que era los estudios, todo eso se nos quitó. Entonces lo único que quedó fue la transmisión de madre a hija, de madre a hija. Entonces cuando se instaura y empieza la Inquisición, se corta, y se corta sobre todo en Europa, ¿vale? Porque en América no se cortó tanto, pero aquí en Europa se cortó esa transmisión de madre a hija, por eso muchísimas cosas no han llegado a este tiempo, ¿vale? Y, y eso generó una huella energética tan fuerte en nosotras y en los hombres, porque no se nos olvide que no solamente mataron a mujeres, mataron a muchos hombres también. Fue sobre todo mujeres porque éramos las portadoras de la sabiduría en ese momento, las que conocíamos los remedios, las hierbas, las que hacíamos las conexiones, las que venerábamos los ciclos de la tierra, pero los hombres también, mataron muchos hombres, la Inquisición, muchísimos hombres de sabiduría, no lo olvidemos, ¿vale? Entonces ahí generó una huella tan grande en nuestra psique, tan grande, una huella en nuestra psique colectiva, que hemos tenido en los últimos años que quitarnos muchos miedos para empezar a ejercer la sabiduría que traemos de nuevo. Con todo este despertar que se está dando, pues estamos viendo muchos hombres y mujeres que estamos sacando nuestros recursos, pero hemos tenido que saltar muchos miedos porque se nos ha matado muchas veces por mostrar lo que sabíamos, por ser portadores de ese conocimiento. Entonces llegamos a este momento, ¿no? Eso sería como la parte más oscura, donde ya queda como bien instaurado todas las raíces bien profundas de este sistema enfermizo patriarcal. Por ahí me ha preguntado Carmen que por qué los hombres no lo han sufrido. Yo creo que el que no vea que el hombre está sufriendo también, es que no somos, nosotros no estamos siendo compasivas, empáticas con la otra parte. El hombre está sufriendo el patriarcado muchísimo, muchísimo, una desconexión absoluta, porque nosotros somos su conexión, las mujeres somos la conexión. El hombre está viviendo una desconexión y se ve, hay un despertar femenino enorme, y fijaros los hombres, en cada grupo hay 20 mujeres y si acaso un hombre. Ellos están pagando mucho por lo que ha ocurrido, mucho, aunque está dentro de su ciclo también de aprendizaje, no se nos olvide. No es hombres y mujeres, ni las mujeres contra los hombres, porque claro, como esto es secar lo femenino, secar lo femenino, secar lo femenino, parecería que es hombres contra mujeres. Es que eso es lo que se nos ha vendido. Y eso es lo que crea la separación. Y no es hombres contra mujeres, es hombres y mujeres contra un sistema. Entendamos esto. Los hombres no ha sido tan obvio, claro que no ha sido tan obvio como con la mujer, claro que no, pero claro que están teniendo sus repercusiones y sus consecuencias. Y hay hombres que han venido a encarnar el patriarcado, pero bien, con todas sus letras. Y es parte de su evolución de su alma. Pero no pensemos que esto no tiene consecuencias para el hombre. Igual para el hombre que para la mujer.
lo mismo, ¿vale? Entonces entendamos que son ciclos evolutivos, que estamos terminando un ciclo muy fuerte y que el despertar está aquí, en todos, hombres y mujeres. Lo que pasa es que nosotras somos las llamadas al despertar para restablecer el equilibrio, ¿vale? Nosotras vamos a restablecer el equilibrio y vamos a acompañar al hombre a hacerlo, porque eso lo ha olvidado. Y eso ya me parece bastante castigo de patriarcado, que el hombre haya olvidado cómo, cómo restablecer su propio equilibrio y lo están sufriendo. Entonces sí que me gustaría que hicierais una reflexión sobre esto, ¿vale? No penséis que el hombre no está sufriendo. El hombre está sufriendo el patriarcado de una manera menos obvia, pero lo está haciendo también, ¿vale? Pero ahí mi perra se está quejando. Entonces, todo esto que viene es maravilloso. Quiero que lo entendamos. Nos queda de atravesar oscuridad, claro, todavía nos queda. No estamos todas ya con la luz del sol, no estamos en el pleno día. Nos queda. Y esto es parte, conocer nuestras heridas y de dónde vienen, es parte de todo esto. Es parte de la sanación, es tocar las heridas para sanarlas, es saber dónde están, para qué están ocurriendo. Todo esto es una historia ya escrita, ¿vale? Entonces, como he dicho, lo que viene es un mandato cósmico. Nada ni nadie puede cambiarlo. Nada. Somos artífices de, ¿vale? Pero no es que ahora como nos venden que se puede instaurar la oscuridad. No. Lo que viene es luz. Y viene una luz integradora. Una luz que restablece el equilibrio entre hombres y mujeres. No entre géneros, no entre roles, ¿vale? Entre energía masculina y femenina. Y eso, con eso es con lo que quiero terminar. Yo hoy me he puesto la foto de la Gran Madre ahí, ¿vale? Porque estamos en el mes de Cáncer, entramos con toda la energía de la diosa desde junio. Y eso es lo que necesitamos despertar en nosotros y en nosotras. Entender que estamos en un ciclo de cambio, que ningún ciclo permanece, que todo es movimiento, que donde hubo oscuridad habrá luz y dentro de otros 25.000 años, donde hubo mucha luz, volverá a haber oscuridad y que todo va por etapas, ¿vale? Y bueno, pues que realmente estamos todos encarnando este sistema y que parte de nosotros que vayamos revisando todo lo que, todas esas semillas que el sistema patriarcal ha instaurado, como la mente patriarcal en nosotros y nosotras, que lo revisemos y que vayamos quitándonos poco a poco esa maleza, mientras que está entrando la luz y haciendo nuestro propio trabajo interno. ¿Y cuál es el trabajo interno que debemos hacer hombres y mujeres? Recuperar nuestro poder personal para brillar, porque la luz viene de adentro, va a venir de fuera, pero para iluminarnos dentro. ¿Vale? Entonces, ese es el trabajo que tenemos ahora, esa es la iluminación, la conexión a la diosa era eso, era despertar desde adentro, y eso ya está llegando, ¿vale? Quiero dejar este mensaje porque si no, después de haber atravesado toda esa oscuridad del patriarcado, ¿verdad? Si me voy ahí con todo eso, no, quiero que quede ese mensaje de que en lo que estamos, ¿no? Que todo va a ser restablecido, que todo ese equilibrio va a ser restablecido, que todas nuestras almas han elegido atravesar todo esto como hombres y como mujeres, a veces como hombres, otras veces como mujeres, ¿vale? Y, y que vamos a eso, al restablecimiento del equilibrio. Y bueno, pues creo que hasta aquí es lo que quería compartir con vosotros y vosotras. Voy a mirar, no sé si creo que contesté a la pregunta que me hizo Carmen. ¿Por qué hemos sufrido las mujeres y los hombres? Si la historia la escribió el hombre, ¿por qué hemos sufrido las mujeres y los hombres? No entiendo bien la pregunta. La escribió el hombre y no todos los hombres. No nos equivoquemos, la historia no es que la ha escrito todos los hombres, no, la historia la ha escrito los hombres que ganaban. Los otros no escribían nada. Han escrito la historia de los hombres que ganaban. No nos equivoquemos. A los pueblos cuando se han sometido a los hombres y a las mujeres, no solamente a los hombres. Lo que pasa es que a las mujeres aún más por la capacidad reproductiva, pero a los hombres se les sometía también y se les mataba. Y venimos de épocas de mucha oscuridad y de mucha guerra y de mucha muerte, ¿vale? Entonces que no se nos olvide esto. Y vemos como poco a poco, conforme va entrando más luz, va habiendo menos energía como de guerra, ¿no? Va habiendo menos guerra, va siendo menos obvia la guerra, va siendo como un poco más sutil, porque está entrando la luz y poco a poco nos vamos a ir limpiando de tanta oscuridad.
Quiero saber si tenéis preguntas, si queréis compartir algo, si queréis contarme algo de lo que habéis escuchado, cómo os sentís. Quiero que me compartáis, porque yo ya todo lo que tenía para contaros, ¿vale? Lo he contado. Entonces me gustaría escucharos a vosotras o leeros para saber qué os ha parecido, si se os ha movido algo, si queréis compartir algo, si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme. Me espero un poquito. Si se os ocurre alguna cosa, muchas gracias. Gracias a ti también por estar aquí. Por aquí me han puesto cositas. ¿Queréis compartir algo? Preguntarme. ¿Vale? Un besito. Bueno, en principio parece que no. Gracias. Eso es lo que me gusta, ¿no? Que reflexionemos, que interioricemos también, que entendamos, ¿no? Es como decía, tenemos que llevárnoslo a lo global para entender, porque es una información muy potente, ¿no? Cuando entiendes las cosas desde la raíz, desde lo macro y desde lo micro, ¿no? Y volvemos a lo macro, como ya hemos terminado lo macro otra vez, este ciclo de luz que entra, pues podemos ordenarnos. Y ordenarnos nos ayuda a avanzar desde la luz también, ¿no? Entonces, no dudéis que voy a hacer una charla sobre la diosa, ¿vale? No solamente sobre el patriarcado. Esta porque tocaba y hay que entenderlo para empezar a escarbar en esas raíces para poder traer el equilibrio, pero pienso hacer una charla sobre la diosa que se va a llamar Cuando Dios era mujer, que es preciosa, ¿vale? Que la estoy preparando para dárselo a todas las mujeres que quieran escucharme, para que no se nos olvide nunca que Dios fue mujer, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué más cositas? Muy bien. Por aquí me dicen que hay que meditar, por supuesto, muy interesante. Muchas gracias, bella a todas. Pues si queréis, si no tenéis preguntas, podemos cerrar el círculo. Y como he dicho, si queréis la grabación, yo la subiré a los grupos que tenemos, que compartimos algunos. Si no estáis en los grupos, pues podéis pedírmela si queréis compartirla con alguna mujer, si os ha parecido interesante y queréis compartirla con alguna mujer, pues nada, estoy segura de que os han llegado mensajes, se os han movido cosas, memorias internas y son removedoras estas charlas porque hablan de sabiduría ancestral que no se suele compartir. Entonces, es posible que podáis tener estos días algún sueño, podéis pedir algún sueño, podéis tener algún recuerdo. Se ha removido tela. Podéis tener algún sueño, podéis pedir algún sueño, podéis pedir algún sueño de alguna vida también, ¿vale? Porque esto lo que hace es que se despierten nuestras memorias ancestrales, ¿vale? Eso es lo que se quiere con estas charlas, que se remuevan memorias ancestrales para que se despierten esas semillas positivas en nosotras, ¿vale? Y recordemos lo que había antes de todo este sistema corrupto, ¿vale? Que se despierte lo que había antes. Entonces es normal que ahora podamos tener un poquito de, incluso que venga tristeza, se nos remuevan cositas, tengamos algún sueño, podemos pedir algún sueño, alguna señal, ¿vale? Para que nos ayude a seguir transitando. Y como he dicho, la siguiente es Cuando Dios era mujer, que estoy segura que os va a gustar mucho también y que iré avisando cuando vaya a hacerla, ¿vale? Porque también tengo previsto tener vacaciones, como todo Dios, ¿vale? Tengo previsto en algún momento descansar. Entonces, bueno, mientras tanto, aquí estaré al pie del cañón para acompañar la energía. Así que vamos a volver a poner la mano derecha en el corazón, la mano izquierda en nuestro útero. Cerramos los ojos y damos las gracias por todo lo compartido en el círculo. Os doy las gracias a todas por acompañarme, por escucharme, por apoyarme en este camino. Sin vosotras estos círculos no serían posibles. Y bueno, pues vamos a dar las gracias por eso, por toda la información, por todo lo que se despierta y gracias por ser hijos e hijas de la diosa que está en nosotras y en nosotros y que se está despertando con fuerza para restablecer el equilibrio en la Tierra. ¿Vale? Vamos a deshacer este círculo de mano a mano, de corazón a corazón y de alma a alma.
Que toda esta energía descanse en nuestros corazones, inspiramos profundo, soltamos todo el aire, abrimos los ojos. Y muy bien, belleza. Pues nada, si no tenéis preguntas, vamos a dar las buenas noches y vamos a irnos a descansar, que mañana se trabaja. Espero veros en el círculo de luna del sábado, que va a ser muy potente. Ahí vamos a compartir, espero que estéis haciendo las limpiezas también para prepararnos para este cambio que viene a partir de este fin de semana y seguimos caminando juntas, ¿vale? Gracias, Bella. Un abrazo. Si no hay preguntas, voy a cortar ya podemos ir saliendo. Besitos. Buenas noches.